En el verano de 1940, la guerra entra en un terreno nuevo. No se pelea por ciudades, no se pelea por fronteras, se pelea por seguir volando. Cada día, cientos de aviones despegan sin saber si van a regresar. No hay trincheras que ocupar, no hay líneas que retroceder. Una vez en el aire, no existe la retirada. La batalla no se decide en un enfrentamiento aislado. No se define por un golpe brillante ni por una maniobra decisiva. Se define por repetición, por misiones que vuelven a empezar cada mañana, por errores pequeños que se acumulan, por el cansancio que llega antes que la derrota visible. En el cielo no hay retaguardia, no hay refugio, no hay pausas reales. Pelear en el aire no es avanzar, no es conquistar terreno, es resistir más tiempo que el enemigo en un espacio donde cada combate deja menos margen que el anterior. Eso es lo que está a punto de comenzar. A comienzos del verano de 1940, la guerra en Europa parece haber llegado a una conclusión. Alemania controla gran parte del continente. Polonia ha sido derrotada. Bélgica y Países Bajos han caído en cuestión de semanas. Francia acaba de rendirse tras una campaña breve y fulminante. Las fuerzas británicas han logrado evacuar desde Dunkerque, pero lo han hecho dejando atrás la mayor parte de su material pesado. La retirada salva a hombres, pero no deja una posición fuerte. Gran Bretaña continúa en guerra, pero lo hace sola. No hay aliados continentales activos. No hay un segundo frente que absorba presión alemana. Y no hay margen para otra derrota decisiva. En este contexto, el problema estratégico para Alemania es evidente. Cualquier intento serio de obligar a Gran Bretaña a abandonar la guerra requiere primero neutralizar a la RAF. Sin control del aire, no hay invasión posible. No hay protección para una flota de desembarco. No hay forma de sostener operaciones sobre las islas. Del lado británico, la situación se plantea de manera diferente. El objetivo no es derrotar a Alemania en ese momento. Es evitar que su propia fuerza aérea sea destruida. La supervivencia del país depende de mantener operativa a la RAF, aunque sea bajo una presión constante y prolongada. A partir de julio de 1940, los enfrentamientos aéreos dejan de ser incidentes aislados. Los ataques comienzan a organizarse de manera sistemática, con continuidad diaria y objetivos definidos. No se trata todavía de bombardear ciudades. La prioridad inicial es debilitar una estructura militar, aeródromos, estaciones de radar, puertos y convoyes en el canal. La campaña que está por comenzar no busca una victoria inmediata. Busca crear las condiciones necesarias para que una decisión mayor sea posible. Desde este punto, el cielo deja de ser un espacio secundario. Pasa a ser el lugar donde se decide si Gran Bretaña puede seguir en la guerra o no. La batalla de Inglaterra no comienza en el aire. Comienza en la forma en que cada bando organiza sus decisiones. Del lado británico, la defensa aérea está centralizada bajo una sola estructura, la RAF. Al frente del sistema se encuentra el mariscal del aire Hugh Dowding. Su responsabilidad no es ganar batallas espectaculares, sino mantener viva la capacidad de defensa aérea del país. Dowding entiende que el problema no es derribar más aviones enemigos, sino evitar que su propio sistema sea destruido. Para eso, la defensa británica se apoya en una red integrada. Estaciones de radar en la costa, observadores en tierra, centros de control que procesan la información y escuadrones que despegan solo cuando es necesario. La clave no está en interceptar todo, sino en elegir cuándo y dónde combatir. En la práctica, gran parte del peso diario de la batalla recae sobre el sudeste de Inglaterra. Allí opera el número 11 Group, encargado de defender Londres y el Canal, bajo el mando del vicemariscal del aire, Keith Park. Sus decisiones son inmediatas y operativas. ¿Qué escuadrón despega? ¿Cuántos aviones se envían? ¿Y cuándo es preferible aceptar daños antes que arriesgar pérdidas irreemplazables? Del lado alemán, la campaña aérea depende de la Luftwaffe. Su comandante en jefe es Hermann Göring, que llega a esta fase de la guerra tras una serie de campañas exitosas en Europa. En Polonia, Noruega y Francia, el poder aéreo alemán había acompañado avances rápidos en tierra. La superioridad aérea se había logrado apoyando un frente terrestre activo. Pero ahora el escenario es distinto.
No hay ejércitos avanzando que indiquen progreso. No hay territorio que ocupar para consolidar resultados. El éxito depende de desorganizar y destruir un sistema enemigo completo, sin poder ocuparlo ni explotarlo de inmediato. Las decisiones alemanas buscan resultados visibles y rápidos. Neutralizar aeródromos, romper la cadena de mando, forzar una superioridad aérea clara en poco tiempo. Las decisiones británicas buscan exactamente lo contrario: absorber el golpe, reducir pérdidas críticas y mantener el sistema operativo el mayor tiempo posible. No es una lucha entre individuos ni entre pilotos aislados. Es un choque entre dos formas opuestas de entender el poder aéreo. Una orientada a imponer una decisión rápida desde el aire. La otra, a resistir hasta que esa decisión no pueda imponerse. A partir de este punto, cada ataque, cada interceptación y cada cambio de objetivo va a estar condicionado por estas decisiones iniciales. Y sus efectos no se medirán en un solo combate, sino en semanas de presión continua. La batalla de Inglaterra no se libra con aviones en abstracto. Se libra con modelos concretos, diseñados para contextos distintos y obligados ahora a pelear en condiciones para las que no todos estaban pensados. Del lado británico, la defensa aérea se apoya en dos cazas principales. El Hurricane es el más numeroso. No es el más rápido ni el más moderno, pero es robusto, estable y relativamente sencillo de reparar. Va a absorber el peso de la mayor parte de los combates diarios, especialmente contra bombarderos. El Spitfire, más moderno y maniobrable, se emplea sobre todo para enfrentar a los cazas enemigos. No es el eje cuantitativo del sistema, pero sí su herramienta más eficaz en combate aéreo cerrado. Ambos operan cerca de sus bases, con tiempos de vuelo cortos y con la posibilidad de volver a despegar el mismo día. Del lado alemán, el pilar de la campaña es el Messerschmitt Bf 109. Rápido, bien armado y competitivo frente a cualquier caza británico, pero condicionado por un factor decisivo: su alcance. Cada misión sobre Inglaterra se realiza al límite del combustible. El tiempo disponible para combatir es breve. Cualquier persecución prolongada, cualquier desvío, reduce drásticamente las posibilidades de regreso. Junto a él opera el Bf 110, un caza pesado concebido para escolta y ataque a larga distancia. Sobre el papel parece una solución lógica. En la práctica, su menor maniobrabilidad lo vuelve vulnerable frente a cazas más ágiles. Estas diferencias técnicas no determinan una victoria automática para ningún bando, pero imponen condiciones de combate muy distintas. Los pilotos británicos despegan sabiendo que, si sobreviven, vuelven a su territorio y a su red de apoyo. Los pilotos alemanes despegan sabiendo que cada minuto extra sobre el objetivo reduce sus opciones de regresar. No es una cuestión de calidad individual ni de valentía. Es una cuestión de alcance, tiempo y margen operativo. A partir de ahora, cada decisión estratégica, qué objetivo atacar, cuánto insistir, cuándo romper el contacto, va a chocar directamente con estas limitaciones técnicas. Y la batalla empieza a definirse no por quién vuela mejor, sino por quién puede sostener el esfuerzo durante más tiempo. La campaña aérea alemana no comienza con bombardeos indiscriminados. Comienza con una fase definida y limitada, conocida por el mando alemán como Kanalkampf. Durante julio de 1940, los ataques se concentran sobre el Canal de la Mancha y su entorno inmediato. Convoyes mercantes, puertos, instalaciones costeras. El objetivo es doble: interrumpir el tráfico marítimo británico y al mismo tiempo provocar a la defensa aérea. No se busca todavía una destrucción masiva. Se busca medir tiempos de reacción, sectores cubiertos y patrones de interceptación de la RAF. A medida que la campaña avanza, los objetivos se vuelven más precisos. Los aeródromos del sudeste de Inglaterra pasan a ocupar un lugar central en la planificación. Bases como Biggin Hill, Kenley y Manston son atacadas de manera repetida. No por su valor simbólico, sino porque sostienen la defensa de Londres y del Canal. Las estaciones de radar en la costa también entran en la lista de blancos, no siempre con la intención de destruirlas por completo, sino de interrumpir el aviso temprano y forzar a los cazas británicos a despegar tarde o a ciegas.
Del lado británico la respuesta no es reactiva ni improvisada. Los escuadrones no despegan en masa. Se envían solo los necesarios. Se prioriza dónde interceptar y dónde aceptar daños. Cuando un aeródromo es atacado, las pistas se reparan bajo fuego. Los hangares inutilizados se sustituyen con instalaciones provisorias. Las operaciones continúan, incluso en condiciones precarias. La lógica no es evitar todos los ataques, es mantener el sistema en funcionamiento. Cada jornada deja marcas visibles. Cada jornada obliga a decidir qué base se prioriza, qué sector se cubre, qué unidad puede volar una misión más. La batalla de Inglaterra deja de ser un concepto abstracto. Empieza a tener nombres, lugares y consecuencias inmediatas. Y desde este punto, el cielo sobre el sur de Inglaterra se convierte en un espacio de combate diario, donde ninguna de las dos fuerzas puede permitirse detenerse. Durante julio de 1940, los combates aéreos han servido para medir fuerzas. Intercepciones frecuentes, daños crecientes, pero sin una decisión clara. A comienzos de agosto, esa fase se da por terminada. El mando alemán decide pasar a una ofensiva aérea sostenida, concebida como el paso previo indispensable para cualquier acción mayor contra las islas británicas. El 13 de agosto de 1940, la Luftwaffe lanza una serie de ataques coordinados a gran escala. El día es presentado por el mando alemán como el Adlertag, el inicio de la fase decisiva de la campaña aérea. A partir de ese momento, los ataques dejan de ser puntuales, se multiplican, se superponen, se repiten a lo largo del día. Los aeródromos del sur de Inglaterra vuelven a ser atacados de forma sistemática. Las estaciones de radar costeras son golpeadas nuevamente. Y por primera vez, los cazas británicos pasan a ser objetivos deliberados, no simples obstáculos. La intención es clara: forzar a la RAF a combatir todos los días, en múltiples sectores, hasta que el sistema no pueda sostenerse. Del lado británico, la defensa entra en una fase crítica. Las alarmas se repiten varias veces por jornada. Los escuadrones despegan, aterrizan, reabastecen y vuelven a despegar con márgenes mínimos. Las decisiones ya no se toman con horas de anticipación, sino en tiempo real, según la información que llega a los centros de control. Algunos aeródromos quedan temporalmente fuera de servicio. Otros operan al límite de su capacidad. Pero la cadena de mando y control se mantiene. La escalada logra aumentar la presión de forma significativa, pero también deja en evidencia una realidad incómoda para el mando alemán. Cuanto más intensa se vuelve la ofensiva, más claro resulta que no existe un golpe único capaz de cerrar la campaña rápidamente. Desde este punto, la batalla de Inglaterra deja de ser una serie de operaciones concentradas. Se convierte en una lucha diaria, en la que cada jornada termina sin una decisión definitiva, pero con pérdidas que ya no pueden ignorarse. A mediados de agosto de 1940, la campaña aérea empieza a mostrar algo más que intensidad. Empieza a mostrar fatiga del sistema. Los aeródromos atacados una y otra vez no siempre quedan inutilizados, pero cada impacto reduce su capacidad real de operar. Pistas dañadas que se reparan de forma provisional. Hangares destruidos que obligan a dispersar aviones. Comunicaciones interrumpidas que ralentizan la respuesta. Nada de eso es decisivo por sí solo. El problema es la acumulación. Los escuadrones de la RAF siguen despegando, pero ahora lo hacen desde menos bases plenamente operativas, con menos margen para reorganizarse y con una presión constante sobre pilotos y personal de tierra. Las pérdidas comienzan a sentirse de manera desigual. Cada piloto derribado no representa solo una baja numérica. Significa meses de entrenamiento perdidos, experiencia táctica que no se reemplaza rápidamente y una carga adicional para quienes siguen volando. En el aire, los combates se vuelven más breves y más frecuentes. No hay tiempo para buscar ventajas prolongadas. Se intercepta, se combate, se rompe contacto y se regresa antes de agotar el margen operativo. Del lado alemán, la presión tampoco es gratuita. Los cazas operan al límite de su alcance. Los bombarderos dependen cada vez más de una escolta ajustada en tiempo y espacio. Cada misión que se extiende más de lo previsto aumenta de forma directa el riesgo de no regresar.
La diferencia no está solo en las pérdidas, sino en cómo esas pérdidas impactan en la continuidad de la campaña. Gran Bretaña combate sobre su propio territorio. Los pilotos que sobreviven a un derribo pueden volver al servicio. Los aviones dañados, en muchos casos, se recuperan y regresan a las líneas. Para Alemania, la mayoría de las pérdidas son definitivas. Aviones que caen en territorio enemigo o en el mar. Tripulaciones que no regresan y no pueden ser reemplazadas con rapidez. A fines de agosto, la batalla de Inglaterra deja de ser una cuestión de iniciativa. Empieza a ser una cuestión de resistencia del sistema. Todavía no hay colapso, pero por primera vez, ambos bandos comienzan a enfrentarse a la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse este ritmo sin que algo esencial empiece a quebrarse? A fines de agosto de 1940, la campaña aérea entra en una fase incómoda para el mando alemán. La presión sobre los aeródromos británicos ha sido intensa. Las pérdidas existen. La red defensiva está exigida. Pero la RAF no ha colapsado. Los cazas siguen apareciendo en el aire. Las interceptaciones continúan. Y no hay una señal clara de que la defensa aérea británica esté a punto de desaparecer. Desde el punto de vista alemán, el resultado es ambiguo. La Luftwaffe inflige daños reales, pero no obtiene la superioridad aérea sostenida que necesita para forzar una decisión estratégica. En este contexto, las decisiones dejan de ser exclusivamente operativas y pasan a involucrar el nivel político más alto. En Berlín, Adolf Hitler observa una campaña que se prolonga más de lo previsto. La promesa de una resolución rápida desde el aire no se cumple, y el impacto sobre la voluntad británica parece limitado. La presión por mostrar resultados visibles aumenta. Al mismo tiempo, el mando de la Luftwaffe, encabezado por Hermann Göring, sostiene que el sistema enemigo está debilitado y que un cambio de enfoque puede precipitar su colapso final. La conclusión es clara. Si atacar aeródromos y radares no ha producido la decisión buscada, entonces hay que expandir el campo de batalla. A partir de septiembre de 1940, los objetivos cambian de manera progresiva pero evidente. Las ciudades industriales, los grandes centros urbanos y, en especial, la capital británica, pasan a ocupar un lugar central en la planificación aérea. No siempre como objetivos militares directos, sino como instrumentos para presionar a la población, al gobierno y al conjunto del sistema defensivo. Del lado británico, el giro también se percibe con claridad. El primer ministro Winston Churchill no dirige la defensa aérea en términos técnicos, pero su influencia política es decisiva. La consigna es inequívoca. La defensa aérea debe mantenerse operativa a cualquier costo y la población debe resistir. Mientras el mando de la RAF continúa gestionando interceptaciones y despliegues, el gobierno británico asume que la guerra ha entrado en una nueva fase, una en la que la población civil ya no queda al margen del conflicto. La batalla de Inglaterra deja de concentrarse exclusivamente en aeródromos y radares. Se extiende sobre ciudades, fábricas y barrios enteros. El cielo deja de ser solo un espacio de combate militar. Pasa a ser un medio para golpear al conjunto de la sociedad. La campaña se expande, los objetivos se multiplican y las consecuencias empiezan a sentirse muy lejos de las pistas de aterrizaje. El 7 de septiembre de 1940, la campaña aérea entra en una fase nueva y visible. Ese día, la Luftwaffe lanza ataques masivos contra Londres. No contra aeródromos, no contra estaciones de radar, contra la ciudad. A partir de ese momento, los bombardeos urbanos dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte central de la campaña aérea. Las incursiones ya no buscan solo dañar infraestructura militar, buscan afectar el funcionamiento general del país. Londres es el primer objetivo sostenido, pero no será el único. En las semanas siguientes, la campaña se extiende a otros centros industriales y portuarios. Ciudades como Coventry, Liverpool, Birmingham y Bristol comienzan a sufrir ataques reiterados. Muelles, fábricas, redes ferroviarias y barrios residenciales quedan expuestos por igual. La distinción entre frente y retaguardia se vuelve cada vez más difusa. Para la población civil, la guerra cambia de naturaleza. Las alarmas antiaéreas se convierten en parte de la rutina diaria.
Los refugios improvisados y las estaciones de metro se llenan cada noche. La vida urbana empieza a organizarse en función de los ataques. Desde el punto de vista militar, el efecto es complejo. Por un lado, el bombardeo urbano genera un impacto psicológico real y obliga al Estado británico a movilizar recursos adicionales para la defensa civil. Por otro, la RAF obtiene un alivio relativo. Los aeródromos más castigados dejan de ser el foco principal de los ataques. La batalla no se detiene, pero su eje se desplaza. Ahora, el cielo ya no decide solo el destino de una fuerza aérea. Decide cómo una sociedad entera soporta la guerra desde abajo. La expansión de la campaña aérea hacia las ciudades produce un daño inmediato, visible y profundo. A partir de septiembre de 1940, los bombardeos nocturnos se vuelven sistemáticos. No buscan una destrucción puntual ni un objetivo aislado. Buscan acumulación de impacto, noche tras noche. El costo humano es severo. En el conjunto del Blitz, entre 1940 y 1941, alrededor de 43.000 civiles británicos mueren y más de 130.000 resultan heridos. Cientos de miles de personas pierden sus hogares. Zonas enteras de Londres y de otras ciudades industriales quedan devastadas. La defensa civil, los servicios de emergencia y la reconstrucción permanente pasan a formar parte de la vida cotidiana. Desde el punto de vista alemán, el daño parece evidente. Las ciudades arden. La infraestructura sufre. Las imágenes recorren Europa como prueba de una presión sostenida. Pero el problema central no es el daño causado, es el resultado estratégico obtenido. El gobierno británico no se desestabiliza. La producción industrial, aunque afectada, continúa funcionando, y la estructura clave de la defensa aérea permanece operativa. En este punto, el liderazgo político adquiere un peso decisivo. El primer ministro Winston Churchill no dirige la defensa aérea ni define objetivos militares, pero actúa como un factor de contención política y psicológica. Su prioridad no es negar el daño, sino impedir que ese daño se traduzca en colapso político o pérdida de voluntad nacional. A través de discursos públicos, visitas a zonas bombardeadas y una presencia constante durante los ataques, el gobierno británico sostiene una idea simple pero crucial. La guerra continúa y la resistencia es posible. Ese mensaje no elimina el sufrimiento, pero reduce el efecto estratégico que el bombardeo urbano busca provocar. En ese mismo contexto, la figura del rey Jorge VI cumple un papel distinto, pero significativo. Al permanecer en Londres durante los bombardeos y visitar barrios devastados, la monarquía refuerza un mensaje institucional claro. El Estado no abandona la capital ni se retira del riesgo. No es una decisión militar, pero sí un elemento que limita el impacto psicológico que la campaña aérea intenta generar. La conclusión empieza a imponerse. El bombardeo urbano introduce sufrimiento masivo, pero no produce la decisión política ni militar buscada. Lo que debía acelerar una resolución se convierte en un esfuerzo prolongado, costoso en recursos y de resultado cada vez más incierto. La batalla de Inglaterra deja de ser una cuestión de intensidad, pasa a ser una cuestión de viabilidad estratégica. A comienzos del otoño de 1940, la campaña aérea alemana continúa, pero su propósito original empieza a desdibujarse. La superioridad aérea sostenida, condición indispensable para forzar una decisión rápida contra Gran Bretaña, no se ha materializado. Los bombardeos siguen, las pérdidas continúan, la presión existe, pero el efecto estratégico esperado no aparece. La RAF mantiene su capacidad de interceptación, con dificultades crecientes, con desgaste acumulado, pero sin una ruptura del sistema de mando y control. Los cazas siguen respondiendo, las defensas continúan funcionando, y no se abre la ventana necesaria para imponer una decisión definitiva desde el aire. Desde el punto de vista alemán, esta situación plantea un problema mayor. La campaña contra Gran Bretaña había sido concebida como un paso previo, no como una guerra aérea prolongada y autónoma. Sin supremacía aérea, una invasión de las islas no es viable. Y sin invasión, la campaña aérea pierde su razón estratégica original.
Al mismo tiempo, la planificación militar alemana comienza a desplazarse hacia otros escenarios. Para el liderazgo alemán, la guerra en el oeste debía resolverse con rapidez, liberando recursos y atención para objetivos considerados más decisivos. Cuando la batalla de Inglaterra se transforma en un desgaste prolongado sin una perspectiva clara de resolución, la atención estratégica empieza a dirigirse hacia el este del continente. Allí, el enfrentamiento con la Unión Soviética se perfila como un conflicto de naturaleza distinta, una guerra terrestre de gran escala, con profundidad territorial, con objetivos políticos definidos y con la expectativa de una decisión directa mediante operaciones combinadas. En ese marco, sostener una ofensiva aérea constante sobre Gran Bretaña sin supremacía aérea y sin posibilidad real de invasión implica un consumo creciente de recursos, tripulaciones y material, sin una recompensa estratégica proporcional. La Luftwaffe no ha sido derrotada, pero tampoco ha logrado cumplir la misión para la que fue empleada en esta campaña. La batalla de Inglaterra no concluye con un golpe final. Concluye cuando deja de ser el eje principal del esfuerzo alemán. Del lado británico, la lectura es distinta. No hay una victoria proclamada. No hay un día decisivo. No hay una derrota infligida al enemigo. Pero el hecho de seguir en pie, de mantener operativa la defensa aérea y de impedir que el enemigo imponga su voluntad estratégica, se convierte en un resultado decisivo en sí mismo. El cielo sigue siendo peligroso. Los ataques continúan de forma intermitente, pero ya no representan el camino inmediato hacia una decisión. La batalla de Inglaterra no terminó con una victoria proclamada. Terminó cuando no ocurrió lo que debía ocurrir. Gran Bretaña no fue derrotada. Su defensa aérea no colapsó. La supremacía aérea necesaria para imponer una decisión nunca fue alcanzada. Eso fue suficiente. Para el Reino Unido, el resultado no fue una victoria decisiva, pero sí algo igual de importante: la supervivencia. La RAF conserva su capacidad operativa. El Estado británico permanece en guerra, y por primera vez desde 1939, Alemania no logra imponer su voluntad estratégica mediante una campaña rápida. Para Alemania las consecuencias son más profundas de lo que parecen a simple vista. La Luftwaffe no es destruida, pero sale de la campaña desgastada. Pierde tripulaciones experimentadas que no pueden reemplazarse con rapidez. Consume recursos en una ofensiva que no produce decisión. Y deja en evidencia los límites del poder aéreo empleado de forma autónoma. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el poder militar alemán encuentra un obstáculo que no puede quebrar rápidamente. La batalla de Inglaterra no derrota a Alemania, pero le quita algo crucial: la posibilidad de cerrar la guerra en el oeste en sus propios términos. A partir de este momento, el conflicto cambia de naturaleza. La guerra deja de ser una secuencia de campañas cortas y se convierte en una confrontación larga, industrial y de desgaste, donde el tiempo, la producción y la capacidad de sostener pérdidas pasan a ser tan importantes como las victorias tácticas. Pelear en el cielo no dio una decisión inmediata, pero cambió el equilibrio estratégico, y ese cambio acompañará a la guerra hasta su final.